Desde tiempos inmemoriales, cuando los dioses del Olimpo reinaban sobre la tierra y los hombres aún temían al rugido del trueno como la voz de Zeus, nació un héroe destinado a desafiar lo imposible. Su nombre sería recordado por generaciones, pues no solo empuñó la espada contra criaturas que ningún mortal osaba mirar, sino que también levantó la frente contra el destino mismo. Su nombre era Perseo, hijo de un dios y de una mortal, forjado en el fuego de la tragedia, marcado por la profecía y elevado a la gloria por el valor. Pero su camino no fue sencillo. Antes de convertirse en leyenda, fue un niño perseguido por la sombra de la muerte, arrojado al mar en un cofre sellado, condenado a morir antes de nacer, y sin embargo, protegido por la voluntad de los dioses. En su historia encontraremos profecías, monstruos, reyes despiadados, madres perseguidas y pruebas imposibles. Y sobre todo, descubriremos cómo un joven mortal, armado únicamente con el coraje, se atrevió a enfrentar a la criatura más temida de la antigüedad, la gorgona Medusa, cuyo solo mirar transformaba a los hombres en piedra. Hoy, la historia de Perseo vuelve a cobrar vida. No como un mito perdido en el polvo del tiempo, sino como un relato épico que aún nos habla del poder del destino, del valor humano y de la eterna lucha contra aquello que nos aterra. La historia comienza en Argos, una de las más antiguas ciudades de la Hélade, donde gobernaba el rey Acrisio. Era un hombre orgulloso, ambicioso y temeroso de perder el trono. Durante años, buscó la bendición de los dioses para tener un hijo varón que heredara su corona, pero los dioses parecían cerrarle el vientre de la fortuna. Solo le fue concedida una hija, Danae. Danae creció como una joven de incomparable belleza, de cabellos dorados como los rayos del sol y mirada profunda como el mar. Acrisio, aunque la amaba, se desesperaba por no tener descendencia masculina. Su frustración lo llevó a consultar el oráculo de Delfos, el lugar sagrado donde Apolo hablaba a través de las sacerdotisas. Acrisio llegó al templo, entre columnas de mármol y fragancias de incienso, y allí la Pitia le reveló una verdad que lo llenó de espanto. Rey de Argos, jamás tendrás un hijo. Pero cuidado, de las entrañas de tu hija nacerá aquel que será la causa de tu muerte. Las palabras del oráculo se clavaron como veneno en su mente. El destino, según los griegos, no podía evitarse, ni siquiera con el poder de un rey. Sin embargo, Acrisio, cegado por el miedo, creyó que podía desafiar a los dioses y escapar de su profecía. Con crueldad calculada, encerró a su hija Danae en una torre de bronce, alta e inaccesible, sellada en todas sus partes para que ningún hombre pudiera entrar y fecundar su vientre. Allí vivió Danae, prisionera del miedo de su padre, viendo el sol apenas por pequeñas rendijas, sintiendo la soledad como única compañía. Pero ningún muro es lo bastante fuerte como para detener la voluntad de los dioses. Un día, el dios Zeus, señor del Olimpo, contempló a Danae desde lo alto. Su belleza lo conmovió, y en un arrebato divino decidió unirse a ella. Descendió entonces en forma de una lluvia dorada, atravesando los muros de bronce, bañando a Danae en luz celestial. De esa unión nació un niño, Perseo. Cuando Acrisio descubrió al infante en los brazos de su hija, el terror volvió a su corazón. El oráculo se cumplía, de Danae había nacido aquel destinado a arrebatarle la vida. Pero el rey no podía matar a su propia sangre, temeroso de la ira de los dioses por un crimen tan atroz. Así, ideó otro plan. Mandó encerrar a Danae y a su hijo en un arca de madera, un cofre sellado, y ordenó que fueran arrojados al mar. De esta manera, no derramaba su sangre directamente, pero dejaba que el mar decidiera su destino. Las olas embravecidas golpearon el cofre, arrastrándolo durante días y noches interminables. Danae, aferrada a su hijo, lloraba desconsolada, pidiendo piedad a los dioses. Y fue entonces cuando el destino intervino. Las corrientes llevaron el cofre hasta la isla de Sérifos, donde fue hallado por un humilde pescador llamado Dictis. Dictis abrió el cofre y encontró a la madre y al niño. Movido por la compasión, los acogió en su hogar y los crió como parte de su familia. Así, en una isla lejana, lejos de Argos, el niño Perseo creció sin saber aún que era hijo de un dios y que su destino estaba marcado por la profecía. En la pequeña isla de Sérifos, perdida en medio del mar Egeo, el destino de Perseo comenzó a tomar forma. Allí, bajo la protección de Dictis, el pescador de corazón noble, el niño creció rodeado de las olas y los cantos del viento. Danae, aunque marcada por la tristeza de haber sido despojada de su hogar y condenada al exilio, encontró en Sérifos un respiro. Dictis no solo les dio techo y alimento, sino también respeto y cariño. La madre enseñó a Perseo las virtudes de la humildad, la gratitud y la fe en los dioses, mientras el pescador le transmitía la destreza con las redes, la paciencia del mar y la fuerza para enfrentar la vida. El joven Perseo pronto mostró ser diferente a los demás. Sus pasos eran firmes, su mirada brillante y su fuerza inusual para su edad. Aunque no lo sabía aún,
En sus venas corría la sangre del rey de los dioses, y su espíritu ardía con un fuego que ni el exilio ni la pobreza podían apagar. El mar fue su primer campo de entrenamiento. Desde pequeño, nadaba entre las olas más furiosas, desafiando las corrientes que atemorizaban incluso a los pescadores más experimentados. Dictys lo observaba con asombro. Aquel niño no temía al mar, sino que parecía parte de él. Cuando lanzaba la red, lo hacía con fuerza y precisión. Cuando remaba, su vigor parecía el de varios hombres, y cuando ayudaba a cargar las barcas, ninguno igualaba su resistencia. La gente de Sérifos comenzó a murmurar que aquel muchacho no era común, que los dioses lo habían tocado con un don especial. Pero no toda la isla estaba llena de bondad. Sérifos también tenía un rey, Polidectes, hermano de Dictys. A diferencia del pescador, Polidectes era un hombre ambicioso, cruel y manipulador. Gobernaba con astucia, asegurando que su poder no fuera desafiado. Cuando supo de la llegada de Danae, cautiva en la isla con su hijo, la codicia se encendió en su corazón. Danae, incluso en su madurez, conservaba la belleza que había cautivado a Zeus, y Polidectes pronto ardió en deseo de poseerla. Pero había un obstáculo, Perseo. El joven crecía fuerte, protector de su madre, y se interponía siempre que el rey intentaba acercarse con intenciones turbias. Polidectes comprendió que, para obtener lo que deseaba, debía librarse de aquel muchacho que no le debía nada pero que lo enfrentaba con la audacia de un hombre. Con la frialdad de un cazador, Polidectes urdió un plan. Fingió ser un gobernante generoso y amable, invitando a Danae y a Perseo a su corte, tratándolos con hospitalidad. Pero en su interior, la envidia crecía. Odiaba la nobleza del joven, odiaba su fuerza, y odiaba que la gente lo mirara como si fuera un hijo de los dioses. Un día, Polidectes anunció que deseaba casarse. Fingió que su amor no era por Danae, sino por Hipodamía, una doncella de noble estirpe. Para celebrarlo, organizó un banquete en el palacio y pidió a todos los hombres de Sérifos que le ofrecieran un regalo digno de la ocasión. Los nobles trajeron caballos, oro, joyas y armas. Pero Perseo, que vivía en la pobreza con su madre y Dictys, no tenía nada que ofrecer. Lleno de vergüenza, se presentó sin presente alguno. Polidectes, aprovechando la ocasión, lo humilló públicamente. ¿Cómo es posible, dijo con voz altiva, que el hijo de Danae, aquel que presume de nobleza, venga con las manos vacías? Perseo, herido en su orgullo, respondió con firmeza. No tengo caballos, ni riquezas, ni tesoros, pero dime, Polidectes, ¿qué deseas? Juro que te lo traeré, aunque sea algo imposible. Los ojos del rey brillaron con malicia. Si hablas en serio, joven Perseo, tráeme la cabeza de la gorgona Medusa, dijo con voz solemne, haciendo que la sala quedara en silencio. Los presentes quedaron atónitos. Todos conocían el nombre de Medusa, la criatura alada de cabellos de serpiente, cuyo mirar transformaba en piedra a quien osara contemplarla. Ningún hombre había regresado vivo de un intento semejante. El corazón de Perseo se encendió de ira. No quería mostrarse cobarde, y más aún, quería proteger el honor de su madre ante la burla del rey. Así será. Te traeré la cabeza de Medusa, respondió, sin titubear. Polidectes sonrió satisfecho. Había lanzado al joven a una misión imposible, convencido de que nunca volvería. Y con él fuera del camino, Danae quedaría indefensa. Esa misma noche, Perseo se retiró a la orilla del mar. Allí, bajo las estrellas, sintió por primera vez el peso de lo que había prometido. La valentía lo había llevado a jurar lo impensable, cazar a una criatura que hasta los dioses respetaban. Danae lloraba en silencio, temiendo perder a su hijo. Hijo mío, no te expongas a un destino imposible. Polidectes busca tu muerte. Pero Perseo, con el fuego de la juventud en su interior, respondió: Madre, prefiero morir con honor que vivir como un cobarde. Si los dioses me han dado fuerzas, entonces ellos decidirán mi destino. Las olas rompían en la costa, y en ese instante el aire pareció vibrar con una presencia superior. Los dioses habían escuchado el juramento del joven. Pues Perseo no estaba solo. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra justa, y Hermes, mensajero de los dioses, ya habían puesto sus ojos sobre él. Ellos sabían que el hijo de Zeus tenía un papel que cumplir en el destino del mundo, y decidieron guiarlo en su misión imposible. La noche en que Perseo selló su destino bajo las estrellas, el murmullo de los dioses recorrió el Olimpo. No era un simple mortal quien se había comprometido a traer la cabeza de Medusa, sino un hijo de Zeus, un joven cuya vida estaba entrelazada con los hilos de la profecía. Perseo dormía inquieto junto al mar, abrazado por la brisa salada y el rugido de las olas. En sus sueños, escuchaba pasos ligeros y una voz clara como el tintinear del bronce. Al abrir los ojos, vio ante él a un hombre joven, ágil,
con sandalias aladas que lo mantenían suspendido sobre la arena. Era Hermes, el mensajero de los dioses, astuto y veloz. Perseo, hijo de Zeus, dijo Hermes con un brillo en la mirada, tus palabras han llegado al Olimpo. Y aunque tu promesa parezca imposible, no estarás solo. A su lado, la noche se iluminó con un resplandor sereno. Una mujer de armadura refulgente apareció, su lanza brillaba con la luz de la luna, y su escudo reflejaba el firmamento. Era Atenea, diosa de la sabiduría y protectora de los héroes. Escucha bien, joven Perseo, habló Atenea con voz firme. Ningún mortal ha vencido jamás a Medusa, pero tú has sido elegido para cumplir con esta hazaña. Para ello, deberás recibir armas dignas de tu misión y buscar el conocimiento de aquellas que todo lo saben, las grallas. Hermes, sonriente, extendió su mano y entregó a Perseo una espada curva de bronce adamantino, tan ligera como el aire pero tan afilada que podía partir incluso el hierro. Con esta hoja, ni las escamas de las gorgonas podrán resistir. Atenea, en cambio, alzó su escudo, el brillante égida, y lo colocó ante Perseo. No mires nunca a Medusa directamente. Usa el reflejo de este escudo como tus ojos, pues así evitarás el destino de piedra. Pero aún faltaban más objetos, el casco de invisibilidad de Hades, las sandalias aladas y la alforja mágica donde debía guardar la cabeza de la gorgona. Estos no estaban en posesión de los dioses olímpicos, sino en manos de los dioses primordiales y guardianes secretos. Para encontrarlos, Perseo debía primero localizar a las grallas, las tres hermanas ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente, y que guardaban el conocimiento de los caminos ocultos. Atenea señaló hacia el horizonte. Viajarás hasta el fin del mundo, donde el sol apenas toca la tierra. Allí habitan las grallas. Ellas te guiarán, aunque no lo harán de buen grado. Usa tu ingenio, Perseo, pues no bastará la fuerza en esta parte de la misión. El joven héroe cayó de rodillas, con el corazón encendido por la mezcla de temor y gratitud. Si los dioses confían en mí, no fallaré, prometió. Así comenzó la travesía de Perseo. Con las sandalias aladas que Hermes le prestó temporalmente, cruzó mares y montañas, volando por encima de tormentas y desiertos. Su sombra pasaba como un relámpago sobre aldeas que nunca lo conocieron, mientras en su interior sentía el peso de su promesa y la mirada de los dioses sobre él. En su trayecto, enfrentó las pruebas del camino, tormentas que intentaban derribarlo, aves rapaces que lo atacaban en pleno vuelo y el hambre que desgastaba su cuerpo. Pero su voluntad no flaqueó. Finalmente, llegó a una tierra oscura y desolada, donde las montañas se levantaban como dientes quebrados contra el cielo. Allí, en una cueva húmeda y sombría, vivían las grallas. Las grallas eran tres hermanas decrépitas, tan viejas como el tiempo mismo. Su piel era gris, sus cabellos ásperos como paja y sus huesos apenas sostenían sus cuerpos. Compartían un único ojo, que se pasaban de una a otra, y un único diente que usaban para masticar. Sin aquel ojo, ninguna de ellas podía ver, sin aquel diente, ninguna podía hablar con claridad. Cuando Perseo llegó, las encontró discutiendo, pues una lo acusaba de haber retenido demasiado el ojo, mientras la otra exigía usar el diente. La grotesca escena era casi cómica, pero Perseo sabía que de ellas dependía su misión. Con paso sigiloso, esperó el momento en que una hermana alargaba la mano para entregar el ojo a otra, y en un movimiento veloz como el viento, Perseo arrebató el ojo de sus manos. Las grallas gritaron con furia, extendiendo sus brazos ciegos hacia la nada. «¡Devuélvelo, mortal insolente!», rugieron con voces quebradas. Pero Perseo, firme, sostuvo el ojo en su mano. «No os lo devolveré hasta que me digáis lo que necesito saber. Habladme del camino hacia las ninfas de la noche, guardianas de los tesoros que necesito para enfrentar a Medusa». Las ancianas, retorcidas por la desesperación, intentaron engañarlo. «Devuélvelo y te diremos. No puedes condenarnos a la oscuridad». El héroe, astuto, respondió: «Primero la verdad, luego os devolveré la vista». Las grallas, derrotadas por la necesidad, revelaron el secreto, le indicaron la senda hacia el lugar oculto donde las ninfas guardaban los objetos divinos. Le hablaron del camino entre montañas, del bosque sin luz y del río donde el agua fluía al revés. Solo entonces, fiel a su palabra, Perseo arrojó el ojo al suelo ante ellas. Las ancianas lo recogieron con torpeza, maldiciéndolo con gritos, pero ya era tarde, el héroe había obtenido lo que necesitaba. Siguiendo las indicaciones de las grallas, Perseo llegó al reino secreto de las ninfas estigias, seres etéreos, hermosas y terribles, que custodiaban los objetos de los dioses primordiales. Ellas, sabiendo que su llegada había sido anunciada por el destino, no opusieron resistencia. Le entregaron tres objetos sagrados: el casco de Hades, que otorgaba la invisibilidad absoluta; las sandalias aladas,
más ligeras y rápidas que las que Hermes le había prestado, capaces de llevarlo más allá del horizonte. La alforja mágica, tejida con hilos del destino, capaz de contener sin peso ni corrupción la cabeza de la Gorgona. Con estos dones en su poder, Perseo ya no era solo un joven mortal, sino un héroe armado con armas dignas de los dioses. Atenea apareció una vez más en su camino, colocando sobre su brazo el escudo pulido que reflejaría la imagen de Medusa. «Ya tienes todo lo necesario», dijo con solemnidad. «Ahora debes enfrentar la oscuridad sin temer. Recuerda, el verdadero enemigo no es solo Medusa, sino el miedo que paraliza el corazón del hombre». Hermes, con una sonrisa, añadió: «Sé veloz, Perseo, y no dudes. La duda es la semilla de la derrota». El héroe asintió, sintiendo que la misión que antes parecía imposible ahora estaba al alcance de su mano. Pero en su corazón sabía que el desafío aún no había comenzado. Guiado por la voluntad divina, Perseo emprendió el vuelo hacia el oeste, donde las gorgonas habitaban en los confines del mundo, en un lugar donde el sol nunca brillaba y las sombras eran eternas. Allí lo aguardaban no solo Medusa, sino también sus dos hermanas inmortales, Esteno y Euríale, tan terribles como la propia muerte. El aire se volvió más denso, las nubes se arremolinaban como presagio, y en su pecho el corazón latía con fuerza desmedida. El momento decisivo se acercaba. El viento silbaba con un gemido lúgubre mientras Perseo se acercaba al límite del mundo. Allí, donde la tierra se confundía con la oscuridad eterna, se extendía el territorio de las gorgonas. Nadie en toda la Hélade había regresado vivo de aquel lugar. El paisaje era desolador, rocas negras, montañas desgarradas, y en el aire un hedor penetrante a muerte y descomposición. Allí, en medio de aquel infierno, yacían estatuas de hombres petrificados, guerreros, cazadores, incluso reyes que alguna vez habían osado desafiar a Medusa. Sus rostros congelados en expresiones de terror eterno eran el testimonio mudo del poder de su mirada. Perseo descendió suavemente con sus sandalias aladas, cuidando de no hacer ruido. El casco de Hades le otorgaba invisibilidad, y el escudo de Atenea brillaba tenuemente, reflejando la luz de la luna que apenas se filtraba entre las nubes. En el corazón de una caverna, escuchó un siseo inquietante. Eran los cabellos de serpientes que se entrelazaban, deslizándose entre sí con un sonido frío como cuchillas. Allí dormían las gorgonas, Esteno, Euríale y Medusa. Las dos primeras, inmortales, respiraban con el ritmo pesado de un sueño eterno, pero Medusa, la única mortal, descansaba en el centro, su cuerpo rodeado de sombras. Sus cabellos de víboras se agitaban aún mientras dormía, como si sus sueños fueran pesadillas vivientes. Perseo sabía que debía ser cauteloso. Recordó las palabras de Atenea: «Nunca la mires directamente. Usa el reflejo del escudo». Avanzó paso a paso, con el corazón golpeando su pecho. En su mano derecha sostenía la espada curva de Hermes, y en la izquierda, el escudo bruñido que reflejaba la imagen de Medusa como un espejo perfecto. Cada vez que levantaba el escudo, veía el rostro de la criatura, facciones distorsionadas, labios entreabiertos, colmillos afilados y las serpientes que se retorcían con vida propia. Incluso dormida, Medusa infundía terror. Las estatuas de hombres petrificados lo rodeaban, como si quisieran advertirle de lo inevitable. Cada figura contaba la historia de alguien que había fallado donde la hora intentaba triunfar. Pero Perseo no tembló. Su mente se aferró a la idea de que los dioses lo habían elegido para aquella tarea, y que retroceder significaba condenar a su madre, a sí mismo y a su honor. Alzó la espada, apuntando directamente al cuello de Medusa. Las serpientes se agitaron como si presintieran el peligro, siseando con furia en medio del silencio. La gorgona abrió los ojos un instante antes de que la espada descendiera. Fue un segundo eterno. Su mirada fulguró como un relámpago, pero Perseo no miró directamente, solo el reflejo en el escudo le mostró el brillo mortal de sus ojos. Con un grito, descargó el filo divino. La espada cortó con una limpieza perfecta, y la cabeza de Medusa rodó por el suelo, mientras un torrente de sangre negra brotaba como un río de sombra. De su cuello cercenado surgió un estruendo cósmico. La tierra tembló, y de la sangre de la gorgona nacieron dos criaturas prodigiosas, el caballo alado Pegaso, blanco como la espuma del mar, y el gigante Crisaor, armado con una espada dorada. Ambos eran hijos de Poseidón y Medusa, engendrados tiempo atrás, y liberados en el instante de su muerte. Pegaso alzó el vuelo con un relincho que estremeció los cielos, mientras Crisaor desaparecía en el horizonte como un relámpago. Perseo, con rapidez, guardó la cabeza de Medusa en la alforja mágica, asegurándola para que su poder no escapara. Serpiente el despertar de las hermanas. Pero el peligro no había terminado. El grito de Medusa despertó a sus hermanas inmortales, Esteno y Euríale,
cuyos rugidos sacudieron la caverna como tormentas. Sus alas se desplegaron con furia, y sus cuerpos, cubiertos de escamas, se agitaron en busca del intruso. Aunque Perseo llevaba el casco de Hades y era invisible a sus ojos, las hermanas podían oler la sangre y escuchar el más leve movimiento. El héroe, conteniendo la respiración, emprendió el vuelo con sus sandalias aladas, deslizándose entre las sombras mientras las gorgonas desgarraban el aire con sus garras. ¡Asesino!, gritaban, mientras sus rugidos retumbaban como truenos. «¡Devuelve a nuestra hermana!». Perseo se elevó más y más alto, escapando de la caverna y perdiéndose en el cielo oscuro. Atrás quedaban los aullidos de las gorgonas, que batían sus alas con furia, incapaces de encontrarlo. Cuando la noche se aclaró y el aire volvió a ser sereno, Perseo descendió sobre una montaña lejana. Allí, agotado, se quitó el casco y contempló la alforja donde guardaba la cabeza de Medusa. Había logrado lo imposible. Había derrotado a la criatura que había sembrado el terror durante generaciones. Pero en su interior comprendía que el viaje aún no había terminado. La cabeza de Medusa era ahora un arma de un poder incalculable, y debía llevarla de regreso a Sérifos, donde Polidectes lo esperaba con la esperanza de su fracaso. Lo que Perseo aún no sabía era que, antes de regresar a su isla, su destino lo conduciría a más hazañas, pues los dioses no lo habían elegido únicamente para vencer a Medusa, sino para convertirse en un héroe entre héroes. El mar brillaba bajo la luz del sol cuando Perseo, con la cabeza de Medusa guardada en la bolsa sagrada que las ninfas le habían entregado, emprendió el viaje de regreso. El héroe había cumplido lo imposible, derrotar a la gorgona cuyo rostro convertía a los hombres en piedra. Sus sandalias aladas lo elevaban sobre los cielos, y el viento le golpeaba el rostro como recordándole que cada latido de su corazón lo acercaba a su destino final. Pero los dioses no habían terminado de escribir su historia. En su travesía, mientras cruzaba tierras desconocidas, Perseo divisó una costa lejana. Aquel lugar no era Sérifos, sino las costas de Etiopía, donde un drama mucho mayor se estaba desarrollando. Allí, encadenada a una roca frente al mar, estaba Andrómeda, la hija del rey Cefeo y la reina Casiopea. Sus brazos estaban sujetos por grilletes de hierro, y su mirada reflejaba tanto miedo como dignidad. El mar rugía con violencia, y de las profundidades emergía una sombra colosal, el monstruo marino enviado por los dioses para castigar la arrogancia de Casiopea, quien había osado proclamarse más bella que las Nereidas, hijas de Poseidón. Perseo descendió desde los cielos como un relámpago. El pueblo observaba desde la costa, temiendo el final de su princesa. Los sacerdotes clamaban a los dioses, y Cefeo, con lágrimas en los ojos, se aferraba al manto de su esposa, que ya se arrepentía de su soberbia. El héroe no dudó. Se acercó a la joven y le habló con voz firme pero compasiva. «No temas, Andrómeda. Soy Perseo, hijo de Zeus, y he venido a luchar por ti». Ella lo miró con asombro, sin comprender del todo si aquel joven de mirada ardiente era hombre o dios. El mar comenzó a agitarse con furia, y de pronto, la bestia surgió con un rugido que hizo temblar la tierra. Sus escamas negras brillaban como hierro bajo el sol, y sus fauces, abiertas de par en par, parecían capaces de devorar ciudades enteras. Perseo se elevó sobre las olas gracias a sus sandalias aladas. Blandió la espada de acero divino y descendió con la rapidez de un águila. El monstruo lo atacó con su cola gigantesca, levantando muros de agua, pero Perseo esquivaba cada embate con agilidad sobrenatural. El pueblo observaba en un silencio sepulcral, temiendo que el héroe pereciera como tantos otros que habían intentado salvar a Andrómeda. Con un movimiento audaz, Perseo sacó de la bolsa la cabeza de Medusa. Aunque mantenía los ojos cerrados para no ser víctima de su poder, la levantó frente al monstruo marino. Al instante, un rugido de agonía estremeció los cielos. La bestia se petrificó lentamente, sus escamas endureciéndose como piedra, hasta quedar inmóvil, convertida en un coloso de roca que se hundió en las aguas, desapareciendo para siempre en las profundidades. Un clamor de júbilo recorrió la costa. El pueblo gritó, los sacerdotes cayeron de rodillas agradeciendo a los dioses, y Cefeo corrió hacia la playa, proclamando que el héroe había salvado a su hija y a todo su reino. Andrómeda fue liberada de sus cadenas, y al contemplar a Perseo, su corazón se llenó de gratitud y admiración. La valentía del joven había cambiado su destino de víctima a salvada, y en ese instante, sin palabras, ambos comprendieron que sus vidas estaban destinadas a entrelazarse. El héroe, sin embargo, no olvidaba su propósito mayor. Debía regresar a Sérifos, enfrentar al tirano Polidectes y liberar a su madre del yugo de la opresión. Pero ahora no estaba solo. Tenía consigo el trofeo más temido de la tierra, la cabeza de Medusa, y a su lado, una nueva aliada y futura compañera de vida, Andrómeda. El viento soplaba con fuerza, como si los dioses celebraran desde lo alto.
La victoria de Perseo no solo lo había convertido en un héroe ante los hombres, sino también en un elegido de los dioses, capaz de transformar la desgracia en esperanza. El viaje de regreso hacia Sérifos estuvo marcado por un aire solemne. Perseo volaba sobre los cielos con las sandalias aladas, y tras él, en un carro guiado por los vientos, Andrómeda lo acompañaba. Ambos se sostenían en un silencio cargado de expectativas. Ella, dejando atrás las costas de Etiopía, aún con el eco de sus cadenas en la piel, él, con la certeza de que cada segundo lo acercaba al enfrentamiento decisivo contra el tirano que había convertido la vida de su madre en un tormento. Desde lo alto, Perseo divisó la isla que lo había visto crecer. Sérifos no había cambiado. Sus colinas rocosas se alzaban sobre el mar, y las casas blancas brillaban bajo el sol. Pero en el corazón del joven ardía la urgencia. ¿En qué condiciones encontraría a su madre? ¿Seguiría resistiendo la presión de Polidectes o habría sucumbido ya a la fuerza del rey? Al llegar, fue recibido por un murmullo de sorpresa. Los habitantes lo contemplaban como a un ser divino. El muchacho que había partido tiempo atrás ahora regresaba transformado en héroe. A su lado estaba Andrómeda, cuya belleza resplandecía como la aurora. Pero lo que más impresionaba a todos era la bolsa sagrada que Perseo llevaba colgada, la cual parecía irradiar un poder que nadie podía explicar. El héroe no se entretuvo en celebraciones. Caminó directo hacia el palacio de Polidectes. A cada paso, la multitud lo seguía, ansiosa por presenciar el desenlace. Dentro del palacio, el rey se hallaba rodeado de cortesanos, disfrutando de un banquete. Su risa resonaba fuerte, como la de un hombre que creía haber ganado antes de jugar. Cuando vio a Perseo entrar, se levantó con fingida sorpresa. El joven que osó desafiar a los dioses ha vuelto, exclamó con burla. Dime, Perseo, ¿dónde está la cabeza de Medusa? ¿O acaso regresas con las manos vacías, como un niño que soñó demasiado alto? El silencio se hizo pesado. Los cortesanos rieron a carcajadas, alentados por la crueldad de su señor. Pero Perseo permaneció firme, con la mirada fija en Polidectes. Su voz resonó grave, como un trueno contenido. No he vuelto con las manos vacías, Polidectes. He cumplido lo que prometí. Los murmullos recorrieron el salón. Polidectes, incrédulo, alzó una ceja. ¿Pretendes engañarme, muchacho? Con calma solemne, Perseo desató la bolsa y dijo en voz fuerte. Si tanto deseas contemplar la cabeza de Medusa, mírala ahora. En un movimiento rápido, levantó el trofeo maldito. Los ojos de la gorgona, aún cargados de su poder eterno, brillaron como relámpagos. Polidectes, sus cortesanos y todos los que estaban en la sala quedaron atrapados en ese instante fatal. Sus cuerpos se endurecieron, sus rostros se congelaron en expresiones de terror, y uno a uno se transformaron en estatuas de piedra. El silencio que siguió fue sepulcral. Donde antes había un banquete de risa y soberbia, ahora solo quedaba un salón lleno de estatuas inmóviles, testigos eternos de su propia ambición. La multitud que aguardaba afuera contuvo la respiración. Y cuando Perseo salió del palacio, no con soberbia, sino con la dignidad de quien ha hecho justicia, el pueblo estalló en aclamaciones. Sérifos había sido liberada. Dánae corrió a los brazos de su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que caían de sus ojos eran de alivio y alegría. La isla entera se inclinó ante el héroe, pero Perseo no buscaba coronas ni tronos. Su propósito había sido claro, proteger a su madre y devolver la justicia a su tierra. A su lado, Andrómeda se mantenía en silencio, pero en sus ojos brillaba un respeto profundo. Ella había visto de cerca el valor y la misericordia del hombre que los dioses habían elegido. Con Polidectes vencido y Sérifos en paz, la historia de Perseo aún no había terminado. Los dioses seguían observando, y el destino de aquel joven estaba lejos de concluir. Su nombre ya resonaba en los cielos, pero quedaban desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su sabiduría y su legado. Tras la caída de Polidectes, Sérifos volvió a conocer la paz. Dánae, por fin libre del yugo del rey, pudo caminar entre su pueblo sin miedo ni cadenas, mientras Perseo era celebrado como el salvador de la isla. Sin embargo, el héroe no permaneció allí mucho tiempo. Sabía que los dones divinos que lo habían acompañado no le pertenecían, y con honor devolvió a cada dios lo que le había prestado, las sandalias aladas a Hermes, el casco de invisibilidad a Hades, y el zurrón sagrado a las ninfas. Solo conservó consigo la espada, recuerdo de la misión cumplida. Después, partió junto a Andrómeda hacia tierras nuevas. El amor que había nacido en la costa, en medio de cadenas y monstruos, se consolidó en un vínculo indestructible. Fueron recibidos con honores en la corte de Cefeo, y más tarde, al regresar a Grecia, su unión fue celebrada por los dioses y los hombres. Con Andrómeda como compañera de vida, Perseo fundó ciudades y gobernó con justicia.
Entre sus descendientes se levantarían héroes aún mayores, pues de su linaje nacerían hombres destinados a cambiar el mundo, como Heracles, que siglos más tarde se alzaría como el más grande de todos los semidioses. Pero la vida de Perseo no estuvo libre de sombras. El oráculo que había pesado sobre su abuelo, Acrisio, aún seguía vivo en la memoria de los dioses. El anciano rey de Argos había huido para evitar su destino, pero el hilo de la profecía estaba tejido desde antes de su nacimiento. Años más tarde, durante unos juegos fúnebres celebrados en honor a un héroe caído, Perseo participó en las competencias atléticas. Nadie podía igualar su fuerza y destreza. En una de las pruebas, lanzó el disco con una potencia sobrehumana. El proyectil surcó el aire con la furia de un rayo, y en un giro cruel del destino, cayó sobre un anciano que observaba entre la multitud. Era Acrisio, el mismo que había intentado condenar a Dánae y a su nieto al mar. El disco lo alcanzó de lleno, cumpliendo la profecía que desde hacía años había sido anunciada. Perseo quedó consternado. No había deseado la muerte de su abuelo, pero comprendió que el destino de los hombres, incluso el de los héroes, estaba marcado por los designios de los dioses. El ciclo se había cerrado. Pese a aquella tragedia, su vida continuó. Gobernó en paz, junto a Andrómeda, y dejó a sus hijos un legado de honor, valentía y obediencia a los dioses. Sus hazañas fueron cantadas por los poetas, contadas en los banquetes y grabadas en los templos, para que jamás fueran olvidadas. Cuando la muerte finalmente lo alcanzó, los dioses no lo dejaron en el olvido de los mortales. Zeus, orgulloso de su hijo, lo elevó a los cielos y lo transformó en una constelación. Perseo, el héroe eterno, que hasta hoy brilla entre las estrellas. Allí, junto a Andrómeda, que también fue inmortalizada en los cielos, su historia se convirtió en un símbolo para las generaciones futuras, la victoria de la valentía sobre el miedo, de la justicia sobre la tiranía, y del amor que florece aún en medio de la oscuridad. Y así terminó la vida de Perseo, hijo de Zeus y Dánae, vencedor de la Gorgona, libertador de reinos, esposo fiel de Andrómeda y fundador de un linaje de héroes. Un hombre que caminó entre los mortales, pero cuyo nombre quedó escrito para siempre en la eternidad de los cielos. Si esta historia te gustó, suscríbete y acompáñanos en este viaje por las leyendas que marcaron la historia de la humanidad. Comparte este video para que más personas descubran cómo Perseo venció a la oscuridad y se convirtió en una constelación eterna.